Estamos literalmente a horas de el regreso del Chicot. El día de hoy, ellos estarían oficialmente libres del servicio militar obligatorio. Ahora, esperamos tener una transmisión en vivo, así como lo tuvo Namjoon y Taehyung. Claramente la transmisión fue de ambos y tuvieron de visita a Jin. Esperamos que en el caso del Chicot sea igual y que ellos, aparte de sus palabras que van a dar saliendo del ejército, también compartan unas cuantas cosas con nosotros a través de una transmisión. Esperando su regreso, hablemos de algo que Jimin comentó, que deja en claro una entrañable unión entre Jimin y Jungkook durante su servicio militar. Se ha compartido un gesto que ha conmovido a más de uno. Con la calidez que lo caracteriza y en un momento cargado de sentimiento, Jimin dejó un sincero mensaje lleno de gratitud, acompañado de un autógrafo hacia uno de sus compañeros militares. Jimin dijo: "Estoy agradecido de que hayas cuidado también de Jungkook", escribió Jimin con una característica ternura, reconociendo el valor de quienes lo rodearon y lo acompañaron, especialmente a Jungkook durante estos meses. Estas palabras, aunque breves, encierran un mundo de emociones y reflejan la profunda conexión que comparten. El hecho de que Jimin, en sus últimos momentos compartidos como soldado junto con Jungkook, se haya tomado el tiempo para reconocer y agradecer a quien estuvo a su lado, es una prueba de cuánto valora los vínculos, no solo con Jungkook, sino con todos aquellos que han sido parte de esta etapa. Fue un mensaje genuino, escrito con el corazón y dirigido a alguien que, sin importar el rango o la fama, tuvo un rol importante en el bienestar de Jungkook, quien, como sabemos, es alguien muy especial para Jimin. También una reciente historia tocó el corazón de ARMY. Fue un soldado quien le comentó a su tío sobre algo y esta persona lo hizo público, dejando en claro que durante varias semanas consecutivas, Jimin y Jungkook han estado llenando a sus compañeros soldados de comidas deliciosas, invitándolos a cenar, saliendo juntos del recinto militar para disfrutar momentos de camaradería. Para los soldados, estos encuentros se convirtieron en una especie de ritual los fines de semana. Era una chispa de felicidad en medio de la rutina, un gesto que pocos olvidarán. Pero este fin de semana, ese ciclo lleno de cenas llegó a su fin. Según relató un tío cuyo sobrino se encuentra actualmente cumpliendo su servicio militar, los soldados se sienten profundamente tristes por tener que despedirse de Jimin y Jungkook. Mi sobrino normalmente no llama mucho, pero últimamente me ha estado llamando bastante. Siempre se trata de BTS. Compartió con una mezcla de sorpresa y ternura. Me dijo que sus compañeros estaban molestos porque ya no saldrán a comer con Jimin y Jungkook, que esta semana será la última. Incluso me mostró los alrededores cuando salían del cuartel y me recomendó que fuera a ver
un evento gratuito que había en la zona. Estas llamadas, aparentemente pequeñas, esconden una emoción enorme. Se nota la gratitud, la emoción y el vacío que deja la despedida de un hábito que unió a los soldados en una experiencia compartida con dos personas que se han ganado el corazón y la admiración de todos aquellos con los que compartieron su tiempo en el servicio militar. Lo más impactante no es solo que Jimin y Jungkook hayan salido repetidamente con sus compañeros para ofrecerles un momento de disfrute, sino la forma en la que lo hicieron, con humildad, sin buscar cámaras ni atención. Este tipo de gestos son los que solidifican el amor que cada fan siente por ellos. Porque no se trata solo de su música o su fama, se trata de su humanidad. Muchos de estos soldados, lejos de casa, probablemente enfrentan uno de los periodos más duros y estructurados de su vida. Encontrarse con alguien que les ofrece una sonrisa sincera, una comida caliente fuera de la base, una conversación distendida, no tiene precio, y que eso venga de figuras como Jimin y Jungkook lo hace aún más especial. Esperemos que el día de mañana nuestro G-God nos cuente un poco cómo fue su vida militar dentro del ejército, que tengamos la oportunidad de escuchar de sus propias palabras sobre ese vínculo que formaron con sus compañeros de unidad que lo acompañaron a cada uno de ellos durante todo este proceso. Como sabemos, el día de ayer ya fueron dados de alta Namjoon y Tae, haciendo que solo falten Jimin y Jungkook y Jeongi salir del ejército. El día de hoy, el G-God estaría libre, al fin con su alta oficial. Esperemos con ansia su retorno y nuevamente esperemos tener la oportunidad de una transmisión en vivo. Sé que más de uno lo desea y lo pide, porque verlos después de tanto tiempo es algo gratificante. Recordemos que a diferencia de Namjoon y Tae, Jimin y Jungkook han sido muy cautelosos con su vida militar. En mayoría las fotos que fueron publicadas no fueron hechas por ellos mismos, sino por terceros. Ellos, al igual que Jeongi, mantenieron toda esta etapa en privado, revelando solo lo necesario, y no fue mucho. A diferencia de Tae y Namjoon, que en general, cada vez que tenían la oportunidad, compartían fotografías de los buenos amigos y la gran experiencia que ambos estaban obteniendo del servicio militar. Solo nos queda esperar.